Queda en el uso de la palabra el destacado jurista mexicano Miguel Carbonell Sánchez con la conferencia magistral Retos y fortalezas en la defensa de los derechos humanos desde los órganos no jurisdiccionales. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la presidenta Mirna García. Gracias, presidenta, por permitirme formar parte de esta celebración. Gracias. Hoy la CODEM está de fiesta, está llegando a estos 29 años que se dicen rápido, pero bueno, ahí está el dato de las 189,000 quejas que forman parte de la base de datos y que demuestran que a lo largo de casi 3 décadas se ha hecho un trabajo intenso, profundo y riguroso en la defensa y la tutela de los derechos fundamentales. Gracias, presidente. Gracias. Saludo con mucho gusto a los expresidentes aquí reunidos que forman parte inequívocamente de la historia de esta institución y que tanto han, desde luego, aportado su talento, su trabajo, su dedicación, su compromiso para que la comisión esté hoy en donde está. Así es. Saludo también con mucho gusto al señor magistrado, señor presidente municipal, diputada, magistrada en retiro, medios de comunicación, amigas y amigos, abogadas, abogados, en fin, personal de la comisión y también a quien de manera remota, haciendo uso de las más tecnologías, pues está pudiendo acudir a esta convocatoria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México. Y dicho esto, pues pasaré a la exposición de un tema que sugirió atinadamente la presidenta y que pues da para una reflexión que seguramente debería de rebasar el tiempo normal y apropiado de una conferencia, ¿no? Y siempre que uno acostumbrado a dar clase, aquí están varios de mis alumnos y exalumnos, saben que uno siempre se ve en la tentación de extender mucho su exposición, pero no se preocupen, ya me ajustaré a los tiempos razonables e intentaré aportar ideas sobre estos retos, sobre estos desafíos desde la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos, que desde mi punto de vista son al menos los siguientes. Y sé que seguro me quedaré corto y cada uno de ustedes podrá abundar y reflexionar de manera mucho más completa de lo que yo seré capaz y hacer un listado muy largo, pero yo creo que mínimamente en estos retos y desafíos de la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos deberíamos incluir estos temas que ahorita les voy a comentar. El primero de ellos es entender el alcance de cada uno de los derechos fundamentales. Usaré la expresión derechos fundamentales de forma sinónima con derechos humanos para efectos ahorita de la exposición es lo mismo, no quiero detenerme en cuestiones académicas de terminología, etcétera. Y este alcance equivale, déjenme ponerlo con esta imagen, a la topografía de los derechos. ¿Hasta dónde llega un derecho? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué contenido específico se le debe de dar? Seguramente algunas de las personas que estén escuchando esta aseveración dirán, oye, espérame, pues si la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene 29 años que se están celebrando el día de hoy, pues yo creo que a estas alturas ya todo mundo sabe qué alcance tiene cada derecho, ¿verdad? Pues yo creo que no deberíamos estar tan seguros. Yo creo que hay discusiones abiertas hoy sobre el alcance de los derechos. Yo creo que hay muchos temas que todavía están por definirse. Les pongo algunos ejemplos de sobra conocidos. El artículo 1, párrafo 5 de la Constitución mexicana dice, está prohibida toda forma de discriminación basada en, y enuncia una serie de categorías, esto que la Corte ha venido a llamar categorías sospechosas, y luego tiene una formulita abierta al final, y cualquier otra que pueda vulnerar la libertad o dignidad del ser humano, etc. Bueno, ¿qué significa no discriminar? Y eso ya no nos lo dice la Constitución. Bueno, dicen, bueno, pues discriminar significa tratar de manera diferenciada a dos o más personas. De manera diferenciada. Bueno, ¿quiere decir eso que cuando uno imparte clases y le tiene que poner calificaciones a sus alumnos, no les puede poner diferentes calificaciones? Pues sí, ¿no? Pues sí les puede poner diferentes. Oye, ¿pero eso no es un trato diferenciado? Sí, pero es un trato diferenciado legítimo. Ah, ¿y por qué es legítimo? Y no es una discriminación.
porque se basa en un criterio objetivo, digo, pensando que el profesor o la profesora haga bien su trabajo, se trata de una calificación diferente para cada alumno basado en algo objetivo, que es el mérito académico. Hiciste un buen examen, presentaste un buen trabajo, etcétera, etcétera, mereces una buena calificación. Entonces, todo eso pues, no está en la Constitución y se tiene que construir, se tiene que entender. El artículo 4 de la Constitución mexicana dice: toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Vivienda digna y decorosa. Pues, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cuántos metros cuadrados debe tener una vivienda digna y decorosa? ¿Qué tipo de servicios al interior de la vivienda? Por ejemplo, una conexión a agua corriente. Por ejemplo, dice la ONU en alguna observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una vivienda digna es aquella que está cerca del lugar, cerca, entre comillas, pero digamos, asequiblemente cerca del lugar de trabajo del propietario o usuario de la vivienda, que tenga un espacio mínimo donde las personas que habitan la vivienda puedan desarrollar las actividades con respeto a su intimidad, por ejemplo, con respeto a cierto nivel de privacidad, que tengan un área destinada a la cuestión de los alimentos, ¿no? Que tenga una cocina, por ejemplo, que tenga un lugar donde consumir los alimentos, etcétera. De nuevo, eso no está en la Constitución mexicana, que solamente dice vivienda digna y decorosa. Debates que hoy tenemos de manera contemporánea y que incluso la Suprema Corte ha venido resolviendo recientemente sobre libertad de expresión. ¿Qué alcance tiene la libertad de expresión? ¿Qué podemos decir? ¿Qué entra ya en una circunstancia en donde se puede configurar un daño moral a raíz de una expresión, por ejemplo, a raíz de una crítica, a raíz de un debate, pues hasta en Twitter, porque ahora ya ha habido demandas que han llegado a conocimiento del Poder Judicial Federal por expresiones en Twitter y demandas de pues personajes que ustedes conocen, yo diría bastante relevantes. Me acuerdo una, lo digo porque son personajes públicos y creo que no cometo ninguna infidencia al comentarlo con nombres y apellidos, pero por ejemplo, un exgobernador de Michoacán, vaya, Fausto Vallejo, demandó a Carlos Loret de Mola por un tuit. Carlos Loret de Mola puso un tuit en donde sugería, también es público, porque pues Twitter es público, ¿verdad?, que ese exgobernador de Michoacán tenía cierta relación con el crimen organizado, nada más y nada menos. Y Fausto Vallejo va y demanda por daño moral. Pregunta: ¿alcanza eso para una tutela de la libertad de expresión, sí o no? ¿Alguien puede publicar en Twitter: este señor tiene relaciones con el crimen organizado? ¿Eso es libertad de expresión? ¿Tiene tutela constitucional? ¿Es ejercicio de un derecho humano o se está violando la integridad moral de quien recibe el comentario, de quien es aludido en ese tweet? Entonces vean, la libertad de expresión no es nueva, es un derecho de la lista tradicional. Bueno, ya estaba en la enmienda primera de la Constitución norteamericana, ¿verdad?, de Filadelfia. Entonces, la verdad es que son debates muy, muy abiertos. Conceptos como el debido proceso, uno diría, aquí está el magistrado, magistrado, ¿no?, todavía, Baruch Delgado, que lo sabe. Cuando debatíamos hace ya bastantes años, ¿verdad, magistrado?, el alcance del debido proceso en materia penal, y uno diría, oye, el debido proceso es algo que te enseñan en la escuela, es algo que te enseñan en la facultad, ¿cómo vas a estar discutiendo ahorita el alcance del debido proceso? ¿Qué creen? Que todavía hay muchos temas por definir en materia de debido proceso, y ahí está el caso emblemático también del famoso amparo directo en revisión 517-2013 de la Corte, caso Florence Cassés. Florence Cassés, en donde se tuvo que definir algo tan básico como qué significa la puesta a disposición inmediata de una persona que ha sido detenida ante el MP. Y ustedes lo saben, también lo digo porque es público. Se detiene a estas personas, a Florence Cassés, esta ciudadana francesa y a quien había sido su pareja, Israel Vallarta Cisneros, y se les tiene ahí 6 horas en el rancho Las Chinitas, kilómetro 29, carretera libre México-Cuernavaca, para que los medios de comunicación hagan su reportaje y los reporteros les puedan preguntar: oiga, ¿usted es una secuestradora? ¿Usted tenía un niño aquí secuestrado en este rancho?
Tardan 6 horas en trasladar a una persona detenida hasta las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República. Y tiene que venir la Suprema Corte y fijar un criterio jurisprudencial de acuerdo con el cual la puesta a disposición inmediata no puede abarcar más que el periodo estrictamente necesario de tiempo para trasladarse del lugar de la detención a la sede del Ministerio Público frente a la cual se pone a disposición al detenido. Eso es ese cálculo de tiempo, y la Corte en esa sentencia agrega un criterio bien interesante de debido proceso cuando dice, no se trata de la razón por la cual puede haber una demora, no se trata de un cálculo de qué sucedió, etcétera. Se tiene que revisar cuál es el tiempo razonable para llegar. Claro, razonable porque pueden haber incidencias en el trayecto, pero eso de que te tardes 6 horas en recorrer 20 kilómetros o menos, a lo mejor, no sé cuántos haya, del rancho al centro de la capital de la Ciudad de México, 6 horas no, 6 horas no. O por ejemplo, casos también emblemáticos y conocidos sobradamente por la opinión pública nacional, como las investigaciones y detenciones a raíz de de los 43 jóvenes infortunadamente desaparecidos de Ayotzinapa, en donde la Marina, por ejemplo, y esto llegó a conocimiento de un tribunal colegiado circuito, hizo unas detenciones en Cuernavaca, y de Cuernavaca a la Ciudad de México tardaron 11 horas en llegar los detenidos. Y entonces, pues en audiencia, los defensores, que eran defensores públicos, citaron a los agentes aprensores y le dijeron, oiga, pues venga usted, que hizo materialmente la detención, y explíquenos cómo se puede tardar 11 horas de Cuernavaca a la Ciudad de México. Y entonces llegaron los efectivos de la Marina que habían llevado a cabo la detención, y en audiencia pública, por eso lo comento, porque todo esto es público y está en una sentencia de un tribunal colegiado circuito, dijeron, no, es que fíjate que íbamos en la carretera y se calentó el motor de la camioneta. Sí, se calentó el motor. Y pues como traíamos gente muy pesada, detenida y todo, lo primero que hicimos fue hacer una especie de círculo de protección, ¿verdad? Un despliegue ahí, no vaya a ser que lleguen otros a rescatarlos, y entonces, ya que pudimos asegurar bien el perímetro, se enfrió el motor, nos arrancamos otra vez, y ¿qué crees? Se volvió a calentar el motor y tuvimos que volver a parar. Y ya cuando íbamos llegando a la Ciudad de México, todo esto que le estoy diciendo es real, no es un resultado de mi imaginación, todo esto está en un expediente judicial y consta en declaraciones oficiales rendidas bajo protesta de decir verdad. Ya cuando íbamos entrando en la Ciudad de México, ustedes ubican la carretera Cuernavaca, que conecta directamente con Avenida Insurgentes por un lado, y luego está Circuito Interior y Tlalpan por el otro. ¿Qué crees? Había una manifestación, estaba cortado, no se podía pasar. Y el abogado le pregunta en audiencia a los agentes aprensores, oiga, exactamente dónde estaba el bloqueo, dónde fue que ustedes ya no pudieron pasar, porque hay muchas vías, ¿no? Y ya llegando a la Ciudad de México, pues hay distintas alternativas, ni modo que hayan cortado todo, ¿verdad? No es creíble. Y entonces dijeron los agentes aprensores, pues no nos acordamos, la verdad no sabemos. Oye, ¿y cómo a qué hora era? No, pues en como las 10:30 de la noche. No, a las 10:30 de la noche, francamente, en la Ciudad de México ya no se cortan calles, porque también la gente luego tiene sus horarios, ¿no? Lo hacen normalmente en la mañana, mediodía, pero ya a las 10:30 de la noche ya es difícil que haya una calle cortada. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Esos son debates. Esa puesta a disposición estuvo bien, violó el debido proceso. ¿Qué alcance le damos a esas declaraciones? Puede ser que tengas una incidencia con el vehículo oficial que traslada a un detenido. En fin, son temas de debido proceso que también requieren de una definición, de una comprensión y de tener claridad por lo que respecta a sus alcances, a esto que yo he llamado la topografía de los derechos. Y así lo podríamos hacer con todos y cada uno de los derechos que forman parte del catálogo que integra el sistema jurídico mexicano. Un segundo reto o desafío importante
que me gustaría mencionar en esta conmemoración del 29 aniversario de la CODEM es que los derechos humanos tienen una especificidad normativa. Quiero decir que están redactados de una manera que hace que la mayor parte de ellos sean caracterizados por la doctrina constitucional contemporánea como principios, no como reglas. No quiero echarles ahorita un rollo académico aburrido, etcétera, pues no es una clase esto, pero lo que quiero decir con que son principios es que tienen un grado variable de realización. O sea, no es una regla, una norma jurídica redactada en forma de regla o se cumple o se viola. Es lo que Robert Alexy llama un mandato definitivo. Se puede cumplir o se puede violar. Un principio se puede cumplir de diversa manera, con distinto alcance. Puede haber una aproximación, digamos, con una medida diferente. Esto que les decía de la vivienda. ¿Qué es una vivienda digna y decorosa? Vamos a establecer un mínimo por debajo del cual se está violando ese derecho. Pero para arriba, una vivienda digna y decorosa son, por ejemplo, el otro día en Aguascalientes platicaba de este tema con un especialista en urbanismo y me decía, pues aquí en un momento dado, hace años en Aguascalientes, se definía una vivienda de interés social como aquella que tenía por lo menos una superficie de 28 metros cuadrados. Y yo dije, híjole, 28, digo, yo no soy ingeniero en nada, pero se me hacía poco. 28 metros cuadrados, ¿no? ¿Es suficiente eso para tener dignidad y decoro en la vivienda como lo dice la Constitución mexicana? Bueno, pongamos, fin, a mí me parece poco, pero suponiendo que eso fuera el piso mínimo, ¿y para arriba? ¿Cuánto? ¿A qué deberíamos aspirar? ¿Qué debería ser el ideal en términos de una vivienda digna y decorosa? Otra, salud. ¿Qué tipo de tratamientos deberían integrar el mínimo del derecho a la salud, por debajo del cual tú dices, aquí se está violando el derecho a la salud, pero hacia arriba, ¿qué tanto debería de ofrecer el Estado? En países hermanos, cercanos a nosotros, a nuestra tradición, a nuestra cultura, a nuestro idioma, Colombia, Brasil, etcétera, se discute, por ejemplo, hay sentencias, luego en clase las comentamos y las exponemos, la seguridad social le tiene que dar a la población que lo solicite, por la razón que ustedes podrán imaginar, le tiene que dar como parte de los medicamentos pagados por el presupuesto público, Viagra, por ejemplo. Y uno dice, espérame, pero ¿eso forma parte del derecho a la salud? O una operación estética, también se ha discutido en Brasil, tribunales brasileños donde llega una persona de sexo femenino ante la seguridad social brasileña y dice, yo quiero una operación de cirugía estética porque no me gusta mi cuerpo y entonces quiero una nariz así como la de tal personaje famoso, o quiero un aumento de glándula mamaria, o quiero un arreglo aquí en la pierna o en la pompa o no sé dónde. Y la sociedad civil, la seguridad social, perdón, tiene que financiar eso o no. ¿Qué alcance tiene el derecho a la salud? ¿Qué alcance tiene el derecho a la salud? Entonces, creo que también esta comprensión de los derechos humanos como principios, es decir, lo que Robert Alexy, vuelvo a citar al mismo autor, denomina mandatos de optimización, es algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener muy claro, que tenemos que entender cómo funciona, porque a su vez esto da lugar a una interpretación y a una argumentación en materia de derechos humanos diferente. Por ejemplo, si los derechos humanos son entendidos, como lo acabo de explicar, a manera de principios, vamos a tener en muchos casos que llevar a cabo una ponderación argumentativa. ¿Por qué? Porque los principios se van extendiendo. Es esto que les digo. Bueno, vamos a subirle mínimo 28 metros cuadrados una vivienda digna y decorosa, pero para arriba, y entonces cuando empezamos a subir, ese derecho puede entrar en conflicto con otro derecho, como el medio ambiente, como por ejemplo derechos urbanísticos, etcétera, etcétera. Y cuando también en las comisiones de derechos humanos se enfrentan a esta conflictividad de derechos, se requieren de técnicas argumentativas idóneas y apropiadas para poder llegar a una buena conclusión y poder entender a cabalidad y con rigor analítico cada problema que se presente. Si nosotros no entendemos esto, va a ser muy difícil que desde una comisión de derechos humanos, desde un órgano no jurisdiccional, se haga bien el trabajo, porque a mí siempre me ha preocupado,
tuve oportunidad hace muchos años de formar parte del Consejo Consultivo de la CNDH primero, en una etapa donde estuvo el doctor José Luis Soberanes como presidente, y luego fui también integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, cuando estaba al frente el doctor Luis González Plasencia, y en esas participaciones siempre insistía yo, y supongo que ya sonaba yo muy aburrido, porque todo el tiempo repetía la idea de que las recomendaciones tenían que estar perfectamente bien fundamentadas, tanto como si fueran sentencias del Poder Judicial, de ese tamaño, porque no podemos confundir que la integración de las investigaciones y de la forma de comunicación de una ombudsperson sea desformalizada con que tu recomendación no tenga fundamentos. Eso no se tiene que confundir. No. La recomendación tiene que tener plena fundamentación jurídica y debe ser rigurosa, porque si no, te estás generando un problema. Te estás generando una bronca impresionante en donde la autoridad que reciba la recomendación, en una de esas te revira y te dice, híjole, vea usted que me puso aquí, oiga, pues lo que usted está poniendo no tiene fundamento. Súmele al carácter recomendatorio que está débil tu documento, te estás exponiendo, es un talón de Aquiles, mucho cuidado. Entonces yo aquí, ¿por qué menciono esto, Presidenta? Porque yo creo que la comprensión de los derechos humanos como principios, la comprensión de que estos derechos contienen mandatos de optimización y los requerimientos interpretativos y argumentativos de la ponderación, de la proporcionalidad, del principio pro persona, de la interpretación conforme, del efecto irradiación, de los efectos de los derechos humanos entre particulares, etcétera, son herramientas que una Comisión de Derechos Humanos no puede dejar de tomar en cuenta y que forman parte ya de la cultura constitucional contemporánea. No se trata simplemente de hacer un trámite burocrático o de cumplir con alguna expectativa de la sociedad. Se trata de hacer un trabajo jurídico riguroso, impecable, al nivel que se puede exigir de la función judicial, incluso. Así de ese tamaño lo pongo. Ahora, un tercer tema que les quiero proponer es que obviamente se requiere, si realmente están ustedes de acuerdo en esto que acabo de mencionar, se requiere tomar en cuenta todas las fuentes de los derechos humanos. Y entonces seguramente ustedes dicen, bueno, pues eso es muy obvio, ¿verdad? No hace falta repetirlo porque todos lo sabemos. Yo creo que es importante poner énfasis en el tema de las fuentes por una razón. Históricamente en México, aquí todos ustedes son muy jóvenes, pero a la generación a la que yo pertenezco de abogados y abogadas de la UNAM, por ejemplo, que todavía estudiamos las garantías individuales, pues nunca nos formaron con algo hoy tan básico como tratados internacionales en materia de derecho. Entonces, si usted me dice, oye, tú en la carrera, y créanme que fui un buen estudiante, y créanme que tuve muy buenos profesores, tú en la carrera estudiaste los tratados internacionales en materia de derecho, pues no. Oye, ¿y estudiaste la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues no. ¿Y estudiaste las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas que son creados por los propios tratados y que emiten documentos que, en fin, habrá que dilucidar qué carácter tienen todo? ¿Las recomendaciones las estudiaste? Pues no. Oye, ¿y entonces qué estudiaste? Pues la Constitución mexicana. Y algunas tesis de jurisprudencia, porque también en ese entonces no existía el JUS y no había tanto acceso como ahorita a Internet, ¿no? Hoy sí. Miren, acaba de salir una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte, esto es de noviembre del año pasado, donde la Corte dice, una medida cautelar dictada por un comité de supervisión de derechos humanos internacional, que normalmente son comités de ONU, pero que eventualmente podrían ser de OEA también, pero pensando en uno de la ONU, tiene carácter absolutamente obligatorio para México. Se trata de una medida cautelar del Comité de Desaparición Forzada de Personas. En un caso de unos jóvenes desaparecidos en Veracruz, en un operativo policíaco y militar a la vez, donde la autoridad ministerial de Veracruz había tenido una actitud indolente, podrán ustedes imaginar qué significa esto, ¿verdad? O sea, no había hecho nada
nada. La familia estaba desesperada, habían pasado más de 6 años, acudieron en queja ante la ONU y la ONU dictó una medida cautelar en lo que estudiaba el asunto y podía hacer un pronunciamiento de fondo. Llega con la medida cautelar la familia de los muchachos desaparecidos y la autoridad aquí en México dice, ¿y esto qué es? ¿Este documento para qué sirve o qué? Y entonces ellos promueven un juicio de amparo para hacer efectiva la medida cautelar, porque dicen, pues esto es un documento de Naciones Unidas, ahí te va el amparo. Y el juez de distrito que conoce primeramente allá en Veracruz de la demanda amparo dice, pues esto es un comité, fíjense quiénes son estas personas, ¿verdad? Allá en Ginebra, ni sé a lo mejor qué hacen, o a lo mejor lo confundió con una ONG, y dice, pues no, se niega la protección. Van en revisión, llega el caso a la Corte, y la Corte dice, esto es un documento vinculante, esto es obligatorio. Y entonces nos convoca a pensar en qué fuerza normativa tienen estos documentos y cómo pueden ser utilizados en las tareas de los órganos no jurisdiccionales como fuentes relevantes para el trabajo que ustedes llevan a cabo de manera cotidiana. Entonces, creo que tenemos una discusión que yo no daría por hecho, yo creo que es una discusión que nos tiene que llamar la atención y que tiene que generar reflexiones sobre el tema de las fuentes del derecho. Y luego también, en este mismo tema de las fuentes, tenemos que hacernos cargo de una cultura jurídica, y esto es una autocrítica, lo asumo como autocrítica, de que no hemos logrado una formación en las escuelas y facultades de Derecho todavía que incorpore, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y les pongo un ejemplo, y aquí hay varios testigos que no me van a dejar mentir. Muchas veces yo les pregunto a mis alumnos de posgrado, ya gente que ya está en maestría, etcétera, y les digo al grupo, oigan, con toda sinceridad, ¿cuántas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han leído? ¿Cuántas sentencias han leído? ¿Sí o no? Se los he preguntado, aquí hay varios de mis alumnos. Y de repente dicen, una, pues dos, pero ¿saben qué dice la mayoría? Ninguna. Y estamos hablando de estudiantes de posgrado, no de estudiantes que acaban de salir de la prepa. Y yo creo que la mayor parte de abogadas y abogados de este país están en esa zona, llamémoslo en términos positivos, de oportunidad, de mejora, ¿no? De oportunidad, de revisar todo eso. Ahora, ¿qué tan importantes son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy? Pues yo les diría 100% importantes. ¿Se puede llevar a cabo una buena defensa de los derechos humanos desconociendo sentencias de la Corte? Pues yo creo que no. Yo creo que tenemos Radilla, tenemos Campo Algodonero, tenemos, cantidad de casos. Bueno, Digna Ochoa, recientemente, vaya, tiene días. Digna Ochoa, vaya, temas que son muy recurrentes, por cierto, y que a ustedes les han de llegar con mucha frecuencia, pero desde Campo Algodonero y en varias de las sucesivas, hasta la de Digna Ochoa, la Corte Interamericana le ha repetido al Estado mexicano, investiguen bien las violaciones, investiguen bien, debida diligencia, estándares, observancia de protocolos. Fíjense, decía la presidenta y decía muy bien, feminicidios, lo mencionaste, Mirna, en tu discurso. ¿Saben que la Corte Interamericana en esa sentencia Campo Algodonero, que es de 2009, tiene 13 años ya esa sentencia, ya dijo, protocolos de investigación. Se cita ahí el protocolo de Minnesota, los que han leído la sentencia se acordarán. Sí, pero ¿qué pasa con protocolos internos de investigación? En el Estado de México, también en el caso Mariana Lima, pues fue un tema que llegó a la Corte. O sea, fíjense nada más el tamaño de lo que estamos hablando. Hoy puede haber un discurso de los derechos humanos y una tarea desde los órganos no jurisdiccionales que no tome en cuenta esto. Yo creo que no. Yo creo que esto ya lo tenemos que incorporar, pero en serio, y no nada más
decir, no, bueno, es que la sentencia de la Corte Mexicana de la contradicción de tesis 293 ya dice que hay que aplicarlo y que es obligatorio. No es que, sí, pero para poder aplicarlo tienen que conocerlo. Tienen que saber cuáles son los criterios de la Corte Interamericana en materia de debido proceso, de no discriminación, de protección de pueblos indígenas, de libertad de expresión, de libertad de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer ese trabajo, no podemos darlo por hecho, no podemos pensar, no, pues ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Ya todo el mundo leyó Radilla, pues a lo mejor no, a lo mejor hay que hacer esa tarea de difusión. Y también pensar, y este tiene que ser, creo yo, un diálogo entre Poder Judicial mínimamente federal y comisiones de derechos humanos en eso que hemos llamado doctrinalmente los derechos implícitos. Los derechos implícitos, porque si ustedes se quedan leyendo la Constitución mexicana y los tratados internacionales, leyendo los artículos, se van a perder una parte de la película. Les pongo dos ejemplos emblemáticos que han sido derechos creados por vía jurisprudencial: el derecho al mínimo vital y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si ustedes revisan la Constitución mexicana, ninguno de los dos aparece textualmente en los artículos de la Constitución mexicana, pero han tenido un desarrollo estos derechos impresionantes. Fíjense, el derecho al mínimo vital empezó hace ya más de una década, fue una ponencia originalmente del ministro José Ramón Cosío, pero enfocado a materia tributaria. Surgió como tema fiscal el derecho al mínimo vital, porque fue entendido originalmente en una ponencia muy importante del ministro Cosío como un límite a la capacidad de extracción tributaria del Estado. Es decir, ¿qué tanto dinero te puede quitar el Estado de tus ingresos para efectos del pago de impuestos? No, pues tiene que haber un límite, no te puede quitar todo. Tiene que haber un límite. Bueno, se fijó en el mínimo vital, pero luego se fue expandiendo a otros sectores y, por ejemplo, se empezó a aplicar en litigios de derecho de familia cuando una persona, seguramente quienes han estado en la función judicial lo saben muy bien, pues de repente tiene a su cargo una o dos o tres, o me ha tocado ver hasta casos de 5 y 6 pensiones de alimentos, porque hay personas que se prodigan en sus relaciones familiares y de repente dicen 6 pensiones de alimentos, ¿verdad? Y entonces dice, pues, le quitan un 95% del ingreso al señor, porque pues tiene que cubrir estas obligaciones, que además ustedes saben que son de la mayor relevancia, en fin, tienen carácter preponderante, etcétera. Y ahí también se empezó a utilizar el mínimo vital, pues sí, bueno, pero este señor que ahora tiene una séptima familia, ¿no? Porque son de esos que no, en fin, que no le hacen caso a la famosa frase de Winston Churchill que dice, esto es una cosa de oro, oigan esto: el matrimonio demuestra el poder de el poder de la imaginación sobre la experiencia, ¿no? Porque tú cuando te casas, pues imaginas que te va a ir muy bien. El INEGI dice que el 50% de matrimonios terminan. Si están en ese tránsito, no los desanimo, simplemente los pongo en contexto, ¿verdad? Pero dice Churchill también, pero aquellas personas que están divorciadas y se casan en segundas nupcias demuestran el poder de la esperanza sobre la experiencia. Fíjense. Pues si lo dijo Churchill, ¿quién soy yo para negarlo, verdad? ¿Quién soy yo para negarlo? Bueno, mínimo. Ahora, estuve en Chihuahua hace 2 días en un evento del Poder Judicial de la Federación y me tocó dialogar con magistrados, jueces federales, ONGs, y les expuse una sentencia que dictó un juez de distrito allá en Chihuahua que mereció el premio. Oigan, esto es real y es impresionante. Un juez de distrito de Chihuahua acaba de ganar el premio otorgado por la OEA a la segunda mejor sentencia de toda América Latina. Un juez mexicano de Chihuahua. Y entonces yo dije, pues yo quiero ver esa sentencia, ¿no? Porque además es compañero aquí de nuestros amigos del doctorado, ¿verdad? Y entonces, pues revisé la sentencia y es una sentencia extraordinaria donde aplica el concepto del derecho al mínimo vital a la protección de migrantes en el estado de Chihuahua. Y dice, imagínate que tú eres un migrante, tú vienes de Honduras, tú vienes de Nicaragua, tú vienes de El Salvador o de donde sea, ¿no?
y en el tránsito hacia Estados Unidos, pues de repente te internas en territorio nacional mexicano, llegas al estado de Chihuahua y en plena pandemia no tienes nada. Tú eres poco menos que una cosa, poco menos que un bien mueble. No tienes derechos, no tienes nada. Estás desamparado, no hay quien te eche un cable, vaya. Y entonces unas ONGs promovieron el juicio de amparo y este juez, desde el auto de suspensión, desde el incidente de suspensión, dijo, el mínimo vital consiste en que estas personas tengan derecho de acceso a la salud si se enferman en pandemia, que tengan alimentación y agua suficiente para sobrevivir, que sepamos cuántos son, quiénes son y dónde están. Hágase, la sentencia ordena en el auto de suspensión, hágase una revisión en todas las estaciones migratorias y en todos los albergues donde pueda haber un migrante y díganme cuántos son, quiénes son, en qué estado de salud están y qué necesitan específicamente, y además péguese esta sentencia en todas las estaciones migratorias de Chihuahua y en todos los albergues que pues tengan migrantes, ¿verdad? Un juez de distrito se aventó. Y yo dije, ¿no? Y ahora que estuve en Chihuahua hace 2 días, ahí estaba el juez, que ya es magistrado ahorita, ya es magistrado, ahí estaba sentado. Termino yo de exponer la sentencia, ahorita la resumí mucho, pero la expuse con mucho detalle, y la gente del auditorio, así de manera espontánea, en ese momento le aplaude al magistrado, así espontáneamente un aplauso, y como estaba en la primera fila del magistrado, yo lo veo nomás se pone rojo el magistrado, pero vean nada más, ¿con qué? Con el mínimo vital. El otro, libre desarrollo de la persona, pues ¿qué les cuento? Yo creo que ustedes lo saben de sobra. El libre desarrollo de la personalidad nos ha servido para discutir, por ejemplo, tema de consumo lúdico de cannabis, nos ha servido para discutir divorcio incausado, nos ha servido para discutir temas que a lo mejor para algunos son incómodos, perdón, pero pues es la realidad de un derecho humano que la Corte ha llamado ejercicio de libertad sexual, para que si tú tienes una cierta moral en el ejercicio de tu sexualidad que no es compatible con la moral de tu cónyuge, ¿no? Porque tu cónyuge a lo mejor espera cierta conducta, digamos, de fidelidad, y como no está de acuerdo y tú pues te condujiste de otra manera distinta, que tu cónyuge no te pueda demandar por daño moral. A ver, yo creo que todos somos adultos, ¿verdad? Entonces lo voy a decir con todas sus letras. Si le pones el cuerno a tu pareja, no te pueden demandar por daño moral, ¿no? Eso ya lo dijo la Corte. Y entonces, ¿y por qué? Libre desarrollo de la personalidad. Plazo para contraer matrimonio una vez que acontece un divorcio, que fue un caso del Estado de México, por cierto, muy relevante. Pues que te esperes 1 año. Pues la Corte dijo no, porque eso viola el libre desarrollo de la personalidad, y así sucesivamente. Entonces, y este no es un derecho que esté en la Constitución o en los tratados. También tenemos que trabajar con derechos implícitos que tienen una gran funcionalidad. La Corte ya dijo, y esto siempre me gusta recordarlo, desde la 9ª época, hace ya un buen número de años, que es un derecho humano en México. Oigan esto porque les va a servir mucho en el trabajo aquí en la comisión, seguramente lo usan, la dignidad humana. La dignidad humana, pero no como principio, no como cosa abstracta, etcétera. Hay una tesis muy famosa, creo que el ponente fue el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que en paz descanse, en donde dijo, la dignidad humana en México es un derecho humano, es un derecho humano. Entonces también podemos utilizar ese concepto de dignidad humana, la dignidad humana como derecho, en el trabajo de las comisiones de derechos humanos, porque te da mucho juego, argumentativamente hablando, te da mucha posibilidad de construir muy buenos argumentos. Un cuarto tema que les quiero compartir tiene que ver con que, como dicen los economistas, los recursos con que contamos de toda naturaleza en la defensa no jurisdiccional de derechos humanos están limitados, y por tanto hay que saber elegir a veces, hay que priorizar. Ya la presidenta en su alocución inicial señalaba varios temas sensibles, y yo quiero, y en parte vamos a coincidir evidentemente, pero yo quiero poner mucho énfasis en que si una comisión de derechos humanos no puede jugar todos los partidos, no puede estar en todas las canchas, no puede hacer todo lo que sería necesario hacer, porque
las violaciones de derechos humanos se multiplican por miles o cientos de miles o incluso millones, tiene que elegir en qué cancha va a jugar. Y yo les diría, hay que poner mucha atención en grupos especialmente vulnerables, en donde además si tú prodigas tu atención y le dedicas tiempo, esfuerzo y recursos humanos, etcétera, vas a generar un efecto dominó. ¿Cuáles son esos grupos que yo estimo que deben ser, respetuosamente lo digo, desde mi punto de vista, priorizados en la actuación de las comisiones de derechos humanos en México? En primer lugar, las mujeres. Las mujeres por ser el grupo demográfico más amplio. Entonces ahí generas un efecto dominó impresionante. Y hay que construir desde el trabajo de las comisiones, o mejor dicho, no construir, retomar la abundante jurisprudencia que ya tenemos sobre perspectiva de género. Por ejemplo, en el caso Mariana Lima, la Corte dice, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no llevó a cabo la indagatoria del presunto suicidio, que luego terminó en homicidio, de Mariana Lima Buendía, con perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género, para resumirlo muchísimo, les pido una disculpa por ello, porque voy a incurrir en algo no muy riguroso, pero se los voy a decir así, son unos lentes que tú te pones al analizar un caso, un tema jurídico, que te permiten observar una desigualdad real entre hombres y mujeres y una especial vulnerabilidad de mujeres en su realidad cotidiana, que puede ser laboral, educativa, conyugal, económica, patrimonial y hasta obstétrica también, por cierto, también temas de violencia obstétrica que están incluidas, por cierto, y definidas en la Ley General para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres. No estoy inventando, ahí está, en la ley. Entonces, creo que pudiéramos, así lo sugiero respetuosamente para todas y todos ustedes, incorporar la perspectiva de género tanto en la construcción de investigaciones de las comisiones de derechos humanos como en las propias recomendaciones. Y pues ya hay avanzado bastante, porque hay jurisprudencia, hay el famoso protocolo de la Suprema Corte para impartir justicia con perspectiva de género, hay muchísima documentación de Naciones Unidas, todo lo que ha construido el Comité CEDAW de las propias Naciones Unidas, en fin, creo que por ahí tenemos mucho que hacer. Y ahí les va, sugerencia, esto creo que en México todavía no lo hemos debatido, me atrevo a ponerlo y ya ustedes verán si puede ser o no. ¿Por qué no trasladar la exigencia de observar perspectiva de género de los ámbitos de tutela y garantía de los derechos, como puede ser la jurisdicción o las comisiones de derechos humanos, a la administración pública? Y decir en las recomendaciones, los órganos administrativos también están obligados a observar la perspectiva de género, y si no lo observan, pues ahí te va la recomendación. Ahí te va el señalamiento para que traslademos esto, porque uno dice, pues es un tema de tribunales, es un tema de juicios, etcétera. Sí, pero ¿cuántos casos llegan a juicio? Frente al número tan amplio de problemas que sí llegan a conocimiento de un órgano administrativo, que eso suman millones. Entonces, ahí dejo esta sugerencia. Otro grupo que me parece que tenemos que atender con mucha prioridad son niñas, niños y adolescentes. Creo que hay un debate pendiente todavía sobre los derechos de la infancia. Creo que podemos construir mucho. Hay abundantísima jurisprudencia sobre interés superior, el concepto de interés superior. Porque fíjense, cuando nosotros trabajamos con niñas, niños y adolescentes, el criterio guía, hagan de cuenta, traducir el principio pro persona a nivel de niñas, niños y adolescentes es interés superior. Es eso, el interés superior es tomar el pro persona y aplicarlo a estos sujetos por razón de edad, pero es argumentativamente lo mismo. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué implica? El interés superior, ¿qué implica? Pues ya ha sido definido perfectamente por la ONU, recogido por nuestra Suprema Corte, etcétera. Tienes que escuchar al niño, tienes que escucharlo. Tienes que tomar en cuenta su punto de vista, que no quiere decir resolver conforme el niño lo diga, porque hay veces que el niño expresa opiniones que van en contra de su propio interés superior. Pero tienes que escucharlo, tienes que hacer referencia a lo que dijo,
tienes que privilegiar sus intereses y entender que, por ejemplo, instituciones clásicas del derecho de familia como la patria potestad, como la guardia y custodia, como los derechos de visita y convivencia, etcétera, no se establecen a favor de los progenitores, sino a favor del niño, a favor del niño. Y entonces, ahí cuando viene el ejercicio ponderativo, ¿no? ¿Cómo queda la guardia y custodia? ¿Qué alcance tiene la patria potestad? ¿Cómo tomamos decisiones para la mejor educación del niño? ¿Qué se va a privilegiar? Interés superior. Y tenemos mucho por hacer. Fíjense simplemente ahorita en el contexto de la pandemia, los que tengan hijos pequeños lo saben, los niños se quedaron desconectados de su comunidad de vida, de su comunidad de referencia. Los niños se quedaron aislados. Aquellos que tenían buen internet en casa y que estaban en buenas escuelas, etcétera, pues intentaron de alguna forma ahí medio hacer como que estudiaban a través de... Yo tengo un sobrino de 6 años y mi hermana me dice, oye, lo siento al niño ahí a tomar clases y en un minuto el niño ya se paró, ya se echó una maroma, ya se regresó a la cocina a buscarnos qué, o sea, ¿qué hacemos con el derecho a la educación? Que perdón por recordar lo obvio, pero es un derecho humano, es un derecho humano. En el contexto de la pandemia ha sufrido muchísimo. Otro tema que me parece que puede ser abordado con suficiencia y rigor en el ámbito no jurisdiccional es el de los derechos de personas con discapacidad. Derechos de personas con discapacidad. Hemos postergado esta discusión a nivel nacional, pero todavía hoy, después del trabajo que México hizo para la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, después de la gran tarea ejemplar de un señor que nunca dejaré de reconocer y agradecer y merece todos los homenajes de este país, que fue Gilberto Rincón Gallardo, seguramente algunos de ustedes lo recuerdan, por el trabajo de las personas con discapacidad. Fíjense cuántos años han pasado y seguimos sin tener claro el tema de las rampas, sin tener claro el tema del tamaño de las puertas de los baños, sin tener claro el tema de accesibilidad a transporte público. Intenten subir a una persona con silla de ruedas a un pecero. Intenten subirla. Díganme cómo se hace. Acceso a propios edificios públicos, a edificios que no son edificios públicos en el sentido de gobierno, pero que son de acceso al público, restaurantes, teatros, cines, etcétera. Seguimos sin tener esa discusión. Seguimos sin tener la discusión de la discapacidad intelectual también. El gran tema de la salud mental. No hemos discutido eso. Y no sabemos cómo reaccionar frente a eventos de salud mental que de pronto dicen, no, híjole, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Por qué esta persona se conduce de esta manera? Porque tiene un problema, porque tiene una discapacidad intelectual y hay que atenderla. Y pueden ser discapacidades intelectuales que empiezan en la infancia, ¿no? Todo este síndrome de hiperactividad, déficit de atención, ¿verdad? Exactamente, etcétera. O pueden ser situaciones de discapacidad intelectual que se presentan ya avanzado en la vida, ya cuando está uno pues en una etapa ya muy avanzada en su vida. Ese tema no lo hemos abordado. No hay la posibilidad real para muchas personas con discapacidad de integrarse a un trabajo bien pagado, de poder transitar libremente por la vía pública, porque ni siquiera hay banquetas, ni siquiera hay rampas, no se puede subir uno a taxis, a camiones, a veces hasta a los aviones se dificulta ese acceso. Hay que visibilizar a las personas con discapacidad. Otro tema que a mí me gustaría priorizar y que sé que en el discurso antiderechos humanos pues es un filón para quienes no quieren a las comisiones y así ha sido históricamente, pero yo lo vuelvo a poner aquí a la consideración amable de todas y todos ustedes, es el tema de las cárceles, el tema de los reclusorios. Tenemos un diagnóstico nacional que año con año elaboraba, ya me perdí un poquito, ustedes la CNDH, Diagnóstico Nacional de Situación Penitenciaria, todavía año con año, no ha dejado de hacerlo, no. Cada 2 años. Bueno, el diagnóstico usted lo conoce. ¿Qué nos dice ese diagnóstico? Lo voy a resumir de esta manera. Las cárceles y reclusorios en México son regidos por la ley de la selva, punto. La ley de la selva, autogobierno,
violación estructural y masiva de derechos humanos, comisión de delitos al interior de las cárceles y reclusorios, bueno, y un sinfín de problemas. Tenemos que ponerles atención, tortura, claro, tortura, bueno, asesinatos de todo tipo, ¿no? Tenemos que ponerles atención. Y sé que es un tema incómodo porque la gente de ahí se agarra para decir las comisiones de derechos humanos defienden delincuentes. ¿Y qué mejor prueba? Que están abogando por estos que están ahí adentro por secuestro, por homicidio, por feminicidio y todo. Y llega la comisión y los defiende. Claro que los defiende. Claro que los defiende. En primer lugar porque son titulares de derechos humanos y con ese argumento bastaría. Pero déjenme, les doy un argumento adicional. Si en México tenemos en números cerrados aproximadamente una población penitenciaria a nivel nacional que roza los 280,000 internos, pensando en toda la República, y este es un dato más o menos cierto, creo que varía semana con semana, pero pensemos en 280,000. Y pensemos además que por cada interno puedan tener contacto con el medio penitenciario, carcelario, 4 personas, pensemos en 4 personas, por cada interno a lo largo del cumplimiento de la pena privativa de la libertad, a lo largo de años, ¿no? Yo creo que es un cálculo muy conservador, pero bueno, pensemos en eso. Quiere decir que 1 millón de personas en este país tiene contacto con el medio carcelario. ¿Necesitamos un medio seguro? ¿Necesitamos un medio que no contamine? En el mejor sentido lo digo. Necesitamos un medio que asegure los derechos humanos, que pueda existir unas condiciones incluso de trabajo para el propio personal penitenciario, por ejemplo. Tenemos que discutir el modelo de custodios. Los estamos dejando ahí inermes, donde firman. Yo tengo una persona muy cercana a mi familia que trabaja en un reclusorio en la Ciudad de México y me dijo, cuando me contrataron, me obligaron a firmar una carta donde yo renunciaba a cualquier responsabilidad por lo que me pasara en la fuente de trabajo. Hágame usted el favor. Es la administración penitenciaria. No te voy a contratar si no firmas aquí que si te matan o te lesionan o pasa algo, yo no voy a responder. Pues es tu chamba, es riesgo de trabajo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos custodios tiene que haber por reclusorio? ¿Cuántos por recluso, mejor dicho? ¿Cuántos? Eso lo tenemos que discutir, lo tenemos que platicar, tenemos que ver cómo se ejerce la visita íntima, tenemos que ver cómo evitar, por ejemplo, explotación sexual al interior de los propios reclusos, que ustedes saben que existe, fenómenos de trata, fenómenos de prostitución, etcétera, todo el tema de consumo de estupefacientes, sustancias ilícitas, armas, etcétera. Yo creo que tenemos que poner mucha atención a eso. Y la última cuestión en estos grupos vulnerables tiene que ver con un tema que se ha vuelto, ya era difícil, pero yo no entiendo por qué a últimas fechas se ha vuelto mucho peor y nos está dejando como país en una situación que a mí en lo personal me da un poquito de pena y de vergüenza, o le quito lo de poquito, me da mucha pena y mucha vergüenza. Migrantes, trato a migrantes. Los migrantes no abandonan su país porque sí. No dicen, híjole, no, a mí no me gusta dónde nací, no me gusta la comida que me dan desde chiquito, no me gusta estar con esas personas, que es mi familia, es mi familia. No, a mí no me gusta todo eso, yo me voy. No es cierto. ¿Saben por qué se van? Porque se tienen que ir. Porque se tienen que ir. Claro que a uno le gusta dónde nació, pues claro que a uno le gusta la comida de su tierra, claro que uno quiere estar cerca de sus seres queridos, de su infancia, de sus amistades. Claro que uno es feliz hablando en su propio idioma. Fíjense, a mí me ha tocado vivir en diversos países por cuestiones académicas, me ha tocado vivir largas temporadas en Europa, en diversos países, me ha tocado vivir en Estados Unidos, etcétera. Y aunque tú conozcas el idioma, he vivido en España, en Italia, en Francia, y cuando te toca, por ejemplo, largas temporadas en Estados Unidos, te cansas de hablar en inglés. Te cansas, dice uno, híjole, no, pues yo quiero aquí, yo quiero que si llego a un lugar y les digo, ahorita vengo, me entiendan, ¿no? Pero pues en Texas, cuando les digo ahorita, pues ves, salvo que sea un mexicano, pues no te dicen, ¿qué significa ahorita, licenciado? ¿No? Entonces, la verdad es que uno aprecia su idioma, uno aprecia sus tradiciones. ¿Por qué migramos? Porque es indispensable. Esas personas necesitan toda la protección. Esas personas no tienen nada, están a expensas de las mafias, están expensas al tráfico de personas, están expensas a la extorsión. Hay un informe de la CNDH de hace unos años que dice que las mujeres migrantes que atraviesan territorio nacional
el 80% han sido violentadas sexualmente. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa que estás en otro país, que vienes cargando una backpack que no supera el tamaño de la que yo hoy traje para mi cuaderno de apuntes para esta conferencia, y es todo lo que traes y tienes que atravesar miles de kilómetros y que llegue una autoridad y te diga, bueno, señora, señorita, lo que sea usted, se me va acomodando, ¿verdad? Y por favor se va usted desprendiendo su ropa, porque aquí parte del tránsito migratorio quiere decir que usted va a tener relaciones sexuales conmigo, ¿verdad? Imagínate la sensación de esa persona, la violación a su dignidad humana que eso implica, el absoluto miedo, el pánico, la sensación de estar desprovisto de cualquier tipo de protección. ¿Y qué hacemos en México? Más policías, y les vamos a poner el ejército, y además los vamos a perseguir donde estén, y además vamos a bloquear todo lo que hagan, y no les vamos a dar ni agua. Oye, ¿es el mismo país, pregunto, es el mismo país que hace 80 años recibió al exilio español? Es el mismo país que un día lo gobernó ese gran estadista que fue Lázaro Cárdenas, que les dijo a los perseguidos de la dictadura franquista, vengan, esta es su nueva patria. Es ese país que recibió a los exiliados trasterrados españoles que crearon el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de, lo que hoy es el Colegio de México. Es este mismo país que hoy le cierra la puerta a los migrantes, el que recibió a los grandes profesores de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que formaron a tantas y tantas generaciones. ¿Es el mismo país o ya somos otro país? ¿Qué hemos perdido en el camino? ¿Qué estamos sacrificando? Porque el trato que le demos a los migrantes no habla solo de los migrantes, habla de quiénes somos nosotros y qué tipo de sociedad queremos ser. Y habla, estoy citando a Habermas, de los límites de la solidaridad. Tenemos que ser solidarios, porque ustedes dicen, no, pero ¿cómo van a venir estos señores? Vean nada más, si en México no hay empleo, si tenemos delincuentes, si tenemos tantas cosas, ¿cómo van a venir más? Ya no cabemos. Si vienen es porque están peor, es porque están peor. Dicen, ¿pero a poco se puede estar peor? Sí, sí se puede estar peor, claro que se puede estar peor. Los que hayan visitado Centroamérica saben a qué me refiero. Y ni siquiera les digo el tema de guerrillas, de guerra civil, de desplazamientos forzados, etcétera. El desarrollo económico no es igual. Visiten Guatemala y van a saber lo que digo, visiten El Salvador y van a saber a qué me refiero. Entonces ellos nos ven a nosotros como un país casi primermundista. Claro, nosotros que vivimos aquí decimos, ¿cómo es posible? Bueno, pues sí, con todos los problemas que tenemos. Bien, 2 puntos más para terminar. El penúltimo es que también en el trabajo de defensa y tutela no jurisdiccional de derechos humanos nos tenemos que anticipar al futuro. Me gustaría que este aniversario, esta conmemoración de la CODEM fuera también una oportunidad para que ustedes piensen, reflexionen sobre qué sigue en la defensa no jurisdiccional de derechos humanos. Y aquí les traigo algunas pistas. Miren, México está viviendo un proceso ahorita todavía tenue, pero que se va a ir acelerando en las próximas décadas, de envejecimiento poblacional. El INEGI, como ustedes lo saben, informó que la curva poblacional mexicana llegó a su pico en 2012. En 2012. ¿Qué quiere decir? Que en 2012 hubo el mayor número de personas jóvenes en la historia de este país, y a partir de ahí la curva se empieza a inclinar en un sentido diferente y ya va menguando el porcentaje de la población que es joven y va aumentando el porcentaje de la población que ya tiene una cierta edad o incluso edad avanzada. Bueno, ¿qué quiere decir para dentro de 10, de 20, de 30 años? Quiere decir que la población mexicana enfrentará diversas necesidades en el campo de los adultos mayores. Necesitamos visibilizarlos. Necesitamos ver qué pasa con el modo de vida de estas personas, qué pasa con el acceso a sistemas pensionarios, qué pasa con la protección a la salud, qué pasa con la contratación de seguros. Por ejemplo, esa fue una discusión que nosotros tuvimos también cuando me tocó integrar CONAPRED, hablando de Gilberto Rincón Gallardo. Yo fui creador de CONAPRED y miembro de la primera Junta de Gobierno, y detectamos ya en ese entonces, le estoy hablando de 2003, increíble cómo pasa el tiempo, detectamos que las empresas de seguros en México ponen un límite de edad a la contratación. Eso es inconstitucional.
Eso es discriminatorio por razón de edad. Si tú tienes más de tantos años, no te doy un seguro. Oye, espérame, dime cuánto me vas a cobrar, pero no me digas que no me vas a dar un seguro. Elévame la prima, fíjame una prima acorde a las necesidades de ese rango de edad. Pero no me digas, quítate, porque tú no, por razón de edad. Oigan, eso es violatorio de derechos humanos. Esa discusión no la hemos tenido. Hay que tenerla, adultos mayores. Vamos a enfrentar una crisis hídrica. Yo sé que en el Estado de México tienen recursos naturales abundantes, tienen mucha agua, pero ven de la mitad para arriba del país. Y ya ni les digo la Ciudad de México, que pues nos llevamos mucho del líquido vital del Estado de México. Bueno, esa lucha histórica no la voy a revivir ahorita para no salir ahorita raspado, ¿verdad? Porque yo seguramente en la mañana me bañé con agua proveniente del Estado de México, pero lo cierto es que México va a enfrentar una crisis hídrica de enormes proporciones, Entonces también hay que adelantarnos a eso. ¿Qué hacemos? O nos vamos todos a vivir ahí por Chiapas, Tabasco, etcétera, donde hay una sobreabundancia de agua, o nos quedamos a mitad del desierto de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Durango, por ejemplo, zonas desérticas, no hay agua ahí. ¿Qué hacemos? Crisis hídrica. Cambio climático, lo dijo la presidenta, tiene toda la razón, ya es una realidad. ¿Podemos desde la lógica de los derechos humanos generar un discurso, generar algo, aportar ideas? Yo creo que sí, es nuestro deber. Derecho a la salud, pues un tema que en la pandemia se ha vuelto ya insoslayable y que tenemos que ver qué hacemos. Por ejemplo, una infraestructura hospitalaria mexicana claramente rebasada, listas de espera tremendas, gente en la puerta de los hospitales esperando durante días para ser atendidos, hospitales en una situación muy precaria, y a veces lo contamos de manera anecdótica, pero son cosas a las que no nos podemos acostumbrar. Que en un hospital público te pidan que tú lleves tus propias sábanas, que los que están en un hospital público sean aseados por su propia familia. Oye, tienes que bañar a tu enfermito porque aquí nadie lo baña, ¿eh? Y si tú no vienes a bañarlo, se queda una semana pues en una situación que ya ni les digo, ¿verdad? Ya ni ¿por qué aceptamos eso? ¿Por qué aceptamos eso? ¿Por qué aceptamos un sistema de salud a todos los niveles que se está cayendo en pedazos? Creo que la pandemia debería ser una alarma, una llamada de atención a invertir en serio en salud, a invertir en ese prerequisito para disfrutar otros derechos humanos, porque si tú no tienes salud, ¿no? Que te digan, no, pero tienes libertad de expresión. Pues sí, pues me estoy muriendo. No, pero tienes libertad de tránsito también, y tienes debido proceso. No, pues qué todo, pero no tengo salud. Entonces, ¿qué hago? Creo que el derecho Y luego, un tema que a lo mejor puede parecer lejano, pero yo quisiera dejarlo en la reflexión. Las nuevas tecnologías. Hay fenómenos de vulneración de derechos humanos a raíz de las nuevas tecnologías en las que pues hay mucha presencia de jóvenes, de niñas, de niños que se encuentran de pronto en situaciones muy preocupantes. Los que somos papás, mamás, progenitores, de alguna forma lo vemos, ¿no? En donde yo, por ejemplo, que a mí de repente, la verdad es que menos de lo que les pasa a otras personas, pero a mí de repente me hacen bullying en Twitter, y a mí, ¿saben qué me pasa cuando me hacen bullying en Twitter? Absolutamente nada. Me dicen, no, es que tú eres un ignorante, tú no sabes de derecho. ¿Está bien? Sí, lo que tú digas. No, es que tú eres un farsante. Sí, pues soy un farsante también. No, es que tú no sé qué. Lo que me digan, ¿saben qué? Me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Porque tengo cierta edad. Porque he tenido ciertos logros en mi carrera. Pues porque yo pienso que hay gentes que sí me conocen y que pues saben lo que yo he hecho y lo que no he hecho, y lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces, que venga una cuenta desconocida en Twitter y me llene de insultos o me diga cualquier cosa, pues me da exactamente igual, ¿verdad? Pero me he puesto a pensar, ¿qué pasaría si yo tuviera 14 años y estuviera en esa etapa de la vida todavía definiendo mi personalidad? Y entonces llega alguien y dice, híjole, no, pues es que te vistes mal o estás calvo, ¿verdad? Pues sí, estoy calvo, tengo espejo, pues claro que estoy calvo, pues ni modo que no lo sepa, ¿no? Es como dice, estás calvo, como queriendo insultarme. Yo dije, pues eso nunca es un insulto, ¿no? A mí me pueden decir que estoy calvo, pelón o como me quieran decir, pues claro, sí, tengo discapacidad capilar. Sí, cierto, pero ¿qué hago? Ni modo. Lo único que detiene
tiene la caída del cabello a estas alturas? Pues es el piso, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿No? Entonces, pero a estas alturas de la vida nos podemos reír y hace gracia y todo. Cuando uno es adolescente, entonces pueden venir. Por ejemplo, salió una noticia en el New York Times la semana pasada bien interesante. Una mujer acaba en Estados Unidos de presentar una denuncia por acoso sexual en el metaverso. Este internet inmersivo, ¿lo han visto? Que te puedes ver, estás inmerso en una comunidad. Entonces ella dice que estando ahí llegaron varios avatares de sexo masculino, la rodearon y le empezaron a tocar y todo, pero pues es el metaverso, no es que te toquen físicamente. Presentó una denuncia. Y entonces yo cuando vi la noticia del New York Times dije, imagínate que a cualquiera de ustedes les toca conocer de esa denuncia. ¿Qué haces? ¿Hay acoso sexual virtual en el metaverso? Pues uno diría, pues es que en el derecho penal clásico pues no tienes ahí lesividad, por ejemplo, no te están lesionando un bien jurídico tangible, ¿no? La teoría del derecho penal pues inadmitiría eso. Pero lo cierto es que la experiencia de vida de muchas personas transita por las nuevas tecnologías. Ahí es donde están. Si ellas se sientan allá acosadas, algo habrá que hacer, alguna respuesta habrá que dar. Y entonces vienen toda una serie de temas también que les recomiendo ver en las nuevas tecnologías. Y el último punto, ya con esto ahora sí termino, porque creo que ya me excedí un poquito en el tiempo, pero no quiero dejar de platicarles esto. La tarea muchas veces de una Comisión de Derechos Humanos se manifiesta a través de sus recomendaciones. Y sobre las recomendaciones llevamos décadas discutiendo. ¿Qué son? Que si no deberían ser recomendaciones, que si son llamadas a mí. La verdad es que a estas alturas esa discusión a mí me aburre profundamente, profundamente. Y no tengo nada que agregar a lo que llevo décadas diciendo y no los voy a aburrir con eso. Sin embargo, sí quiero plantear lo siguiente. ¿Qué más podemos hacer además de recomendaciones? ¿Qué más podemos hacer? Independientemente de esa discusión que ahorita dejo a un lado. Yo creo que hay que apuntar desde las comisiones de derechos humanos también a nutrir el debate del cambio normativo. Yo creo que es muy importante que esté aquí presente la diputada, presente la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Estatal, para que testifique y sea portavoz a la vez del diálogo que tiene que haber con los órganos no jurisdiccionales que muchas veces en su quehacer diario detectan insuficiencias normativas. Dicen, oye, pues es que está mal la ley, o qué hicieron aquí, o esto no se entiende, o falta tal cosa. Hay que hacer una tarea proactiva. Hay que hacer un catálogo de cosas que tienen que cambiar a nivel normativo y que podemos mejorar en un diálogo respetuoso, pero poniendo los puntos sobre las is con la legislatura. Esa sería una. La otra, un trabajo en el que nosotros insistimos mucho desde el Consejo Consultivo de la CNDH, recomendaciones generales. Recomendaciones generales. La CNDH lo tiene como una práctica desde hace bastantes años y yo sugiero que también las estatales lo adopten porque hay patrones recurrentes de violaciones. Ya los tienes y entonces te llegan y emites una, y emites otra, y emites otra. No, una recomendación general, en donde ya también puedas tener un marco conceptual mucho más amplio de construcción y ya no sea el caso de fulanito o el caso de perenganito o el caso de menganita, sino que sea el criterio general de la Comisión de Derechos Humanos sobre tal tema. Yo, por ejemplo, cuando fui consejero en la CNDH les dije que hiciéramos una recomendación general para condiciones de accesibilidad física a edificios desde el punto de vista arquitectónico, porque de repente platicábamos con presidentes municipales o con gobernadores y le decíamos, oye, es que la Convención de Naciones Unidas dice que los edificios tienen que ser accesibles. Y entonces el presidente municipal nos decía, ¿y eso qué significa? No, pues que tiene que haber rampas. Rampas, ¿y de qué tamaño? O luego, ¿de qué inclinación? Porque han visto que hay unas rampas que son como para atletas olímpicos, ¿sí o no? Hay unas rampas, ¿cómo puedes subir? ¿Sí o no? Son ¿verdad? Entonces, cuando el presidente municipal nos preguntaba con qué inclinación, de qué tamaño, qué tan anchas, cómo tiene que ser la puerta del baño para personas con sillas, ruedas, etc., pues digo, a ver, yo soy abogado, pues yo de eso no sé. Pues yo supongo que alguien debe de saber, yo supongo que debe haber unos estándares internacionales. ¿Por qué no lo ponemos en una recomendación general? Y entonces cada vez que se autorice una licencia de obras municipal, aquí están tus estándares. Tú no puedes librar una licencia de obras municipal fuera de estos
parámetros, ¿no? A través de recomendaciones generales. La otra, lo platiqué con la presidenta Mirna la semana pasada, presentar denuncias. Es decir, muchas de las recomendaciones en donde se constatan actos que suponen violación de derechos humanos son a la vez delitos. No se queden las comisiones con la recomendación. Ahí te va la recomendación y de este lado la presentación de la denuncia de hechos ante la Fiscalía o ante el órgano competente y le voy a dar seguimiento. Y hay criterios de la Corte que te permiten plena legitimación activa con eso. La verdad es que se ha ampliado mucho la legitimación activa en caso de denuncias, incluso por hechos de corrupción. Por hechos de corrupción salió el año pasado un criterio muy vanguardista en ese sentido. Otra es participación de los órganos no jurisdiccionales en litigio estratégico. Y ya sé que dirán, no, pues es que nosotros con el Poder Judicial no, porque la actividad judicial es… No, espérame, participación de… no estar inmiscuidos en la tarea jurisdiccional, sino a través del asesoramiento de ONGs, a través del asesoramiento de víctimas, a través de figuras de coadyuvancia, etcétera, se puede participar. Y si no, mínimamente, amicus curiae. Amicus curiae. Tal tema que yo no sé, ahí va, la Comisión de Derechos Humanos opina esto. Pum, aquí están mis argumentos, aquí está mi análisis, aquí está mi estudio. Un activismo en materia jurisdiccional para contribuir también a esta litigiosidad estratégica tan importante. Otra, las dos últimas, con esto cierro, lo dijo la presidenta Mirna García también, una cultura de la prevención. Cultura de la prevención. No hay mejor rendimiento al presupuesto de una comisión de derechos humanos que prevenir. Más que investigar, más que recomendar. Anticipémonos a, trabaja antes de que surja la violación. Y se pueden hacer ejercicios comunicativos muy importantes, por ejemplo, utilizando nuevas tecnologías, estando en los lugares en donde mayormente se cometen las violaciones de derechos humanos, etcétera. Entonces creo que también invertir en prevención es algo muy sano que debe formar parte del día a día del trabajo de las comisiones. Y la última cosa que les quiero sugerir también en esta agenda de las recomendaciones y qué más, pues es la formación de recursos humanos. Y ya que está aquí Baruch Delgado, no me dejará equivocarme, mi estimado amigo, si recuerdo la experiencia que tuvimos con la reforma del sistema penal, del proceso penal. ¿Cuál fue el problema inicial que tuvo la reforma? Y probablemente todavía lo tenga. No había recursos humanos. ¿Quiénes fueron los que más se opusieron a la reforma del proceso penal en aquellos años pues, legendarios, 2006, 7, 8, 10, etcétera, hasta llegar al Código Nacional? Los abogados. El foro, las barras, los colegios de abogados eran enemigos de la reforma penal. Y yo siempre dije, oye, ¿pero por qué? Pues si les va, hasta es más divertido uno como abogado estar en una audiencia oral que estar ahí con este sistema de todo escrito y aburrido y todo. Hasta para uno, yo digo, pues deberían ser los primeros en aplaudir. ¿Cuál fue el error? Se les dejó fuera en la capacitación. Y entonces, pues, ¿cómo reaccionaron? Espérame, el MP ya recibió, ya vinieron los colombianos, ya vinieron la gente de Reino Unido, ya vinieron los chilenos, los defensores públicos, horas y horas y horas, los jueces ni les digo, hasta universidades se crearon para formar los jueces, miles de horas de capacidad. ¿Y los litigantes particulares? No, pues ellos que se paguen su maestría, que se paguen ahí su diplomado. Pues obviamente los convertiste en tus enemigos. Entonces yo creo que esa lección tiene que ser aprendida también en el campo de los derechos humanos. Tenemos una responsabilidad de formar buenos recursos humanos, gente que les sepa y que les ayude también en su trabajo. ¿Qué pasa cuando llega una queja que seguramente les sucede todos los días, que no tiene ni pies ni cabeza? Dicen, híjole, ¿qué me está diciendo esta persona? Ni le entiendo, ¿cuál es lo que me está planteando? Y en cambio, ¿qué pasa cuando viene gente muy bien asesorada? Cuando viene gente asesorada por ONGs especialistas, con un trabajo argumentativo previamente hecho y todo, pues tú desde la Comisión de Derechos Humanos dices, híjole, pues ya me ayudaron, ¿verdad? Ya me hicieron más de la mitad de la chamba, que a todo dar, eso nos ayuda, pero eso hay que trabajarlo. Eso no surge por generación espontánea, eso hay que trabajarlo, hay que apoyarlo, hay que soportarlo y hay que formar recursos humanos que el día de mañana
cuando esta comisión celebre ya no los 29, sino los 39, los 49, los 59, y ojalá que nos sigan invitando, si no para escucharnos, por lo menos para sentarnos, ¿no? Por lo ya estamos ahí y sigan manteniendo la rampa y todo para las silla de ruedas, ¿verdad? Que necesitaremos probablemente, pero que en ese momento esa inversión que se hizo en el presente reditúe en futuros presidentes y presidentas, visitadores y visitadoras con un nivel de excelencia. Pero esa semilla hay que sembrarla hoy. Si queremos que dentro de 10, 20 y 30 años esta comisión siga siendo como lo es de excelencia, tenemos que sembrar esa semilla de la formación de recursos humanos y no volver a equivocarnos. Yo lo digo con todas sus letras y aquí Baruch me va a desmentir si miento, pero la reforma penal fracasó por eso. No supimos formar recursos humanos. Todavía hoy ve uno audiencias orales donde los abogados se equivocan a un nivel de primaria, que dicen uno, espérame, estamos en audiencia inicial y tú ya piensas que ya estamos en el juicio, ya estás desahogando pruebas, pues no llegamos ni a la intermedia, todavía no hay depuración probatoria, apenas vamos a discutir el auto de vinculación. Se cometen esos errores todos los días, se siguen cometiendo ¿cuántos años después? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que fracasamos. Lo digo con todas letras, a mí me tocó también participar desde muy al inicio del proceso de reforma y asumo públicamente esto y no me apena decirlo. No supimos ver a tiempo la necesidad de que no era un cambio a la norma, teníamos que contar con seres humanos de carne y hueso que pudieran operar el sistema y que lo hicieran con todo el rigor que el sistema requería. Y aquí estamos siguiendo esa tarea de formación, pero que ustedes en las comisiones de derechos humanos nunca deben de olvidar. Muchísimas gracias, muchas felicidades.